Tariq Aziz, desaparece todo el régimen, con ellos desaparece el Estado, porque como esto era un régimen de partido único, esto significa, el partido único significa que controla absolutamente todo. Controla el gobierno, controla el Estado, los organismos, la salud, la educación, todo, porque es un régimen de partido único. Al caer el régimen, el clan Tetikrit, que se había mantenido en el poder durante 34 años, con todas las cosas que hemos visto que hizo para lograrlo, se deshace como un castillo de naipes y desaparecen en la sombra del desierto, y empiezan los rumores que Hussein está vivo, que por allí, que por allá, que le vieron, que dijeron, que se supo, que no se supo, y no se sabe nada. Entonces cae el régimen como un castillo de naipes, y no parece haber una resistencia verdaderamente esperada y contundente como la que se creía, y eso hace que sea más complejo imaginar qué tan peligroso en realidad era cuando se desbarató como si hubiera sido un castillo de arena, cuando se desapareció como si hubiera sido un papel. Entonces, ahí, digamos, hay un primer problema, desaparece el régimen, bueno, y ahora desapareció el régimen, ¿y qué vamos a hacer? Y las armas químicas no aparecen, y no aparecen, y no han aparecido. Entonces ya se desarticuló el régimen, pero al desarticular el régimen colapsa el país, porque el régimen había logrado un nivel de control absoluto en todas las esferas del mundo iraquí, y al quitar ese poder se desbarata todo. Como ese es un país hechizo, y ahí hay kurdos, y ahí hay chiitas, y ahí hay sunitas, y los sunitas, que son una minoría, gobernaba despóticamente al país a través de la represión fundamental en el clan Tikrit de Hussein. Esos sunitas estaban gobernando al resto. La mayoría es chiita, la gran mayoría chiita tiene en Irán su senda histórica, porque ellos están espiritualmente aderezados a los mulá de Teherán, y esto mete a Teherán en el corazón del conflicto, aunque esté por ahí al ladito. Los kurdos no son iraquíes, los kurdos no son iraquíes, los kurdos no son sirios, los kurdos no son turcos, los kurdos no son de ninguno de esos países, los kurdos son kurdos, tienen su propia guerra, su propio proyecto y su propia causa. Y sus alianzas históricas están encaminadas únicamente a que la coyuntura facilite o dificulte la creación del Kurdistán, y pare de contar, estos tipos no son iraquíes. Entonces, para poder favorecer a los kurdos, usted tendría que tener una autonomía con miras a poderse expandir hasta crear el Kurdistán, y ahí está amenazando a Turquía y de una vez a Siria. Entonces vamos a ver qué hacemos con los kurdos. Los chiitas no pueden concebir el gobierno sin una afiliación religiosa. La teología, la sharia, es parte del poder. Digamos, la estructura religiosa y la estructura política son una sola, desde que el profeta así lo decidió y así lo montó durante su tiempo de vida. Usted no le puede pedir a los chiitas que hagan un gobierno laico, porque los chiitas son teocráticos por definición y son la mayoría. Si usted no va a reconocer un gobierno laico, un gobierno teológico, no puede reconocer entonces la legitimidad de los chiitas, y los chiitas son en realidad la mayoría de la población de Irak, y los santuarios están ahí, Irán está detrás. Entonces, y los sunitas quedan totalmente debilitados porque estaban apoyados por el clan que mantenía sujeto el poder del régimen de Hussein en el tiempo en que él gobernó durante todos estos años en Irak. Entonces se arma un tropel. O sea, usted va a llevar instituciones democráticas a un pueblo que ha tenido, por un lado, órdenes tribales, y por otro lado, órdenes monárquicos, y por otro lado, partidos únicos de corte militar que han llevado a las épocas del panarabismo y de la nacionalización del petróleo. Democracia no han tenido nunca, y dentro de las estructuras del desierto esto es totalmente desconocido para su cultura. Usted va a responder por la población civil y se forma una tragedia humanitaria que nadie padece poder organizar por el tamaño de lo que está pasando. Después vienen los saqueos, inmediatamente después de terminada la fase estrictamente militar del conflicto, derrumbado el régimen y colapsado toda la estructura política y militar de lo que era Irak. Entonces empieza la tragedia humanitaria y empiezan los saqueos, y los saqueos arrasan con los museos de Bagdad, y se quema la biblioteca de Bagdad, y esto es
la quema de la Biblioteca de Alejandría, esto es un incendio en el Louvre, esto es una destrucción del Museo Británico, esto es como acabar la Biblioteca del Congreso en Washington, esto es atacar el saber y el legado humano, porque ahí están las primeras versiones del Corán en idioma original, y nadie protege esto, porque no hay plan para la cultura, porque no hay plan para la población civil, solamente hay plan para el petróleo. Y eso también genera una sensación que es incompatible con el carácter liberador que ideológicamente se mantenía durante el conflicto. Entonces hay muchas cosas por resolver: el papel de la prensa, de Al Jazeera, los bombardeos a los periodistas, los saqueos a las reliquias, la tragedia humanitaria que está desatada, la fase de reconstrucción que no logra arrancar de los primeros pedazos hasta poder convertirse en un proyecto, todo eso está en punta. Entonces, las muchas preguntas, que es lo que más hay en este momento, la hoja de ruta, que es el resultado que este conflicto va a tener de manera directa sobre el conflicto árabe-israelí, que es la discusión de ese plan de paz que en este momento atraviesa tantas crisis, es lo que vamos a ver en el siguiente y último programa de la serie del Medio Oriente, con la cual hemos recorrido todo lo que va del año para contar la complejidad de una región donde el mundo se trenza en los más profundos conflictos entre el pasado, el presente y el futuro. Entonces, desde las arenas del desierto, desde las tormentas de arena que se levantaban en los momentos más oscuros, desde los tesoros artísticos, desde los legados de Mesopotamia, desde las letras escritas en la biblioteca de Bagdad, en la narración de Ana Uribe, en la producción César Moreno, y para ustedes feliz domingo.